Para cerrar esta conferencia, obviamente, quien va a representar, en este caso, la mirada académica. Por eso, como dije antes, titular de Derecho Constitucional, doctor, postdoctor, catedrático y un gran amigo, el doctor Raúl Gustavo Ferreira. Muy buenas noches a todos, autoridades federales, autoridades de la ciudad, autoridades de la Universidad de Buenos Aires, autoridades de las facultades de Derecho, colegas, ciudadanas, ciudadanos. La primera idea que quiero compartir con ustedes es la importancia que tiene el hecho que ustedes estén aquí presentes hoy. La presencia de ustedes espero que pueda alentar mis palabras y justificar las estructuras argumentales que voy a compartir. Estamos reunidos en el recinto que probablemente es el ámbito por antonomasia en la República Argentina. ¿Sabes qué pasa, Eduardo? Que el sonido de este aula magna lo tenemos que mejorar. Por alguna razón se llama Juan Bautista Alberdi. Eduardo, que es mucho más viejo que yo, se acordará seguramente cuál era el nombre que tenía antes, ni recuerdo tampoco cuándo cambió. Pero quiero compartir con ustedes esta importancia que estén aquí y el contexto. El Evangelio según San Juan dice: al principio existía la palabra. El lunes de la próxima semana se cumplen los 170 años de la Constitución Federal de la República Argentina. Y es el único Estado republicano que tiene una Constitución desde hace 170 años. Solamente superado por otro país. En octubre de este año se van a cumplir 160 años de labor jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. Prácticamente no hay tribunales en el mundo que tengan una tarea judicial por más de un siglo y medio. Así como el Evangelio es para la religión, nuestro Evangelio laico es la palabra de la Constitución. La palabra del Constituyente, las palabras de 1853. Y esas palabras de 1853 son las palabras contra la arbitrariedad. La Constitución es la razón por encima de la sinrazón. La Constitución es el camino de lo correcto, dejando al margen la arbitrariedad. Con una Constitución mundana como tenemos, con una Corte mundana como tenemos, quiero compartir con ustedes que la noción de sentencia arbitraria es típica y exclusivamente argentina. La idea de la arbitrariedad de la sentencia nació en la Argentina por razones que voy a explicar. Por eso es tan importante que ustedes estén aquí, porque es absolutamente increíble que frente a una decisión de primera instancia estemos ya hablando de la arbitrariedad de una sentencia. En realidad, cuando uno se refiere a la arbitrariedad de una sentencia es porque está mencionando la doctrina de la Corte Suprema. ¿Qué es una sentencia arbitraria? Nació en 1909, aparentemente por casualidad, como suelen suceder la enorme mayoría de las cosas en este país, y en un fallo de la Corte dijeron que una sentencia arbitraria era aquella que estaba absolutamente desprovista de fundamento jurídico. Durmió esa doctrina durante prácticamente 40 años, hasta que fue resucitada en 1948. Se renueva la doctrina y queda nuevamente en stand-by, hasta que en la actualidad
No hay causa que no llegue a la Corte Suprema de Justicia en la que no se invoque arbitrariedad. ¿Arbitrariedad qué es? Arbitrariedad es un vicio congénito que le impide nacer. No es una sentencia, es un acto antinormativo. Todos los actos de todos los poderes del Estado deben ser racionales. ¿Cuál es la marca? La incompatibilidad, la incongruencia. El vicio, la deficiencia, hacen nacer la arbitrariedad. Entonces, estamos en presencia de una sentencia arbitraria cuando, por las razones que voy a exponer, no se han consignado debidamente los fundamentos jurídicos emanados del derecho en vigor, ni tampoco se ha estado a las constancias probatorias documentadas en la causa. Pero esto adquiere la mayor relevancia porque es un hecho único. Es la primera vez en la historia constitucional de la Argentina que se lleva adelante una condena de esta naturaleza. Una condena, por otras razones, había sido en 1957 contra los bienes del general Perón. Pero esto es completamente distinto, es absolutamente distinto. Acá hay una imputación concreta, un reproche penal pendiente contra quien fuera presidenta de la República y actualmente vicepresidenta de la Nación. Puesta de esa manera la significación y la relevancia, todos ustedes hoy se van a poder ir de acá y decir: la doctrina de la sentencia arbitraria nació en 1909 con el fallo de Rey con Rocha y de ahí en adelante se ha multiplicado vertiginosamente y hoy no hay causa que llegue a la Corte Suprema en la que no se invoque arbitrariedad. ¿Qué es arbitrariedad? La incompatibilidad con la Constitución. ¿Qué es la incompatibilidad con la Constitución? Antinormativo, que está contra la Constitución. La sentencia, los reglamentos y las leyes tienen que estar con la Constitución. Esta sentencia está contra la Constitución. Dentro de este contexto es donde se inserta precisamente esta sentencia. La Argentina es un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, con 2 dígitos de exclusión social desde hace muchísimo tiempo y desde que tenemos memoria. Uno de los caminos para superar precisamente esa exclusión social es la obra pública, que es el centro del debate de esta causa. Esta causa trata sobre el desarrollo y el bienestar de los argentinos, no es otra cosa. Esta causa es la denegación más clara y terminante de cuál puede ser el desarrollo y la unión de los argentinos. Voy a presentar entonces unas líneas acerca de la obra pública en la Argentina y luego me voy a dedicar a los 6 principios que veo vulnerados en esta causa. Deseo aclarar de antemano: no soy penalista y en esta causa, como recién le decía a Sofía, intervienen una gran cantidad de penalistas de esta facultad. O sea que yo no tengo nada que decir de derecho penal porque no soy penalista. Ejerzo la abogacía, pero los comentarios que voy a hacer son de derecho constitucional. Y luego de leer las 1616 páginas, tengo la enorme sospecha, casi completamente fundada, que esto ya se ha convertido lisa y llanamente en una causa de derecho constitucional. Porque el derecho penal, como enseña el maestro de casi todos nosotros, Raúl Zaffaroni, es un apéndice de la Constitución. Durante el menemismo se llevó adelante determinada inversión pública. Y durante los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, comparativamente, por cada dólar que se invirtió en la época de Menem, durante la época de Néstor y de Cristina se invirtieron $10 en obra pública. Esta es la principal referencia que uno tiene que saber, si uno quiere obra pública o si no quiere obra pública. La totalidad de los profesores de Derecho Público de esta facultad estamos de acuerdo en que las decisiones
que se toman en materia de obra pública son actos políticos que tienen que ver con el funcionamiento y la organización del Estado. Esto es, que no se encuentran al alcance de los jueces. Repito, hacer un puente, un túnel, edificar una escuela, levantar un hospital, por suerte, hasta las 8 de la noche de hoy, no está al alcance de los jueces. Sin embargo, en esta causa, en esta misma causa, los jueces reconocen que se tratan de actos de gobierno, que son insusceptibles de ser juzgados por ellos. Pero en la página 1373, en la mitad de página, de manera alarmante dicen, no, cuidado, esto tiene una excepción, porque esto fue una empresa criminal, un caballo de Troya, por el cual a través de esta obra pública decidieron llevar adelante una serie de ilícitos. ¿Qué es lo que sale de la obra pública de la causa? Muchas cosas de las que se han dicho acá. Muchas cosas. Pero principalmente, que toda la obra pública fue licitada, ejecutada, acreditada y realizada. Yo pregunté, cuando el tribunal oral, en una novedad absoluta, y lo digo con absoluta ironía, primero anunció la sentencia y luego publica los fundamentos 3 meses después, me preguntaba, ¿y las 51 obras públicas? Los que van a ofrecer son grandes empresarios. Los grandes empresarios tienen grandes estudios jurídicos y la mayoría de esos grandes estudios jurídicos son profesores titulares de esta facultad. Son compañeros míos que no es que vivo en una burbuja. ¿Cuántas impugnaciones hubo? Ninguna. Nadie impugnó nada. O sea, se llevaron adelante los pliegos licitatorios, se acreditaron y no pasó absolutamente nada. A punto tal que, como muy bien se ha dicho, de acuerdo a las exposiciones de Sofía y de Graciana, nadie ha reclamado nada. Las obras están hechas. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿quién está detrás de esta trama? ¿Son los jueces los que se van a encargar del bienestar general de ahora en adelante? No va a haber más ministros, no va a haber más diputados, no va a haber más senadores, la figura del presidente no va a ser necesaria. ¿Los jueces van a gobernar? ¿Son ellos los encargados de llevar adelante los actos políticos e institucionales para decidir dónde va una ruta? ¿Dónde hago un túnel? ¿Cómo comunico a determinada región? Pensar en un país, claro, a nosotros nos resulta muy difícil pensar en Santa Cruz, claro. La mayoría somos porteños, vivimos acá, estamos acá y está a más de 2000 kilómetros de distancia. Claro, nos resulta difícil pensar eso. Está Endogamia, que producen estos 201 kilómetros cuadrados. Pero cuando levantamos la vista y nos damos cuenta de la necesidad de desarrollo, vemos que en Comodoro Pi hay personas preparadas. Muchos de ellos no son profesores regulares adjuntos de esta facultad, que dan clases sobre el bienestar general. Y nos dicen a los argentinos cómo va a ser, cómo debería ser. Pregunta. En una economía brutalmente inflacionaria, brutal y desquiciadamente inflacionaria, ¿cómo se calculan los costos? Pregunto a ustedes, ¿cómo calculo el costo? Los anteojos que me compré hace 8 años, ¿cómo calculo el costo de los anteojos como los pasillos? Pagué $1 tanto. ¿Cómo se calcula? Bueno, acá se pretende, en esta economía subdesarrollada de la Argentina y dependiente, se pretende una maqueta donde se va a decir, se gastó mucho, se gastó poco, no me gusta, no está acreditado. Es francamente increíble que los jueces hagan esto. Presentando entonces la obra pública de este modo, una obra pública realizada, acreditada, sin impugnaciones. Dice por ahí
tuvo más de 10.000 empresas dando vueltas alrededor de estas 51 obras. ¿Dónde están los expedientes? No hubo causas judiciales. Nadie se quejó de nada. En un país donde litigar después del fútbol es un deporte, claro, después del fútbol es un verdadero deporte, no hay indicios. Ciudadanos y ciudadanas, 6 principios vulnerables. Principio de culpabilidad. Para reprochar punitivamente a una persona, hay que acreditar que esa persona llevó adelante una conducta típica antijurídica y culpable. La culpabilidad en nuestro derecho es con culpa o dolo. Como no existía prueba directa para acreditar el dolo o la culpa, se va directamente a la quiniela de la presidenta de la República. Ahora, claro, acá mismo, en este mismo lugar, estuvo sentado el autor intelectual de la figura del jefe de gabinete. Me refiero al presidente Raúl Alfonsín. Él inventó la idea del jefe de gabinete. O sea, acá se llega a la presidenta de la República sin pasar por los jefes de gabinete, cuando el jefe de gabinete tiene la administración del país, cuando el jefe de gabinete es el que envía el presupuesto al Congreso, cuando el jefe de gabinete es el que ejecuta el presupuesto, cuando el jefe de gabinete, actual presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, dijo que el que se hace cargo de la ejecución presupuestaria es el jefe de gabinete. Es decir, cuando va el presidente Fernández y le dice a lo que a ellos no les gusta, no vale la pena para tenerlo como testimonio. ¿Cómo se llega en la escala? Sin convocar. No convoco ni a los ministros, absolutamente a nadie. Presumo, sin admitir prueba en contrario, que la responsabilidad criminal es de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella cometió un fraude contra la administración pública. Y aquí voy al segundo principio, la lesividad. Ciudadanas y ciudadanos, desde 1853, por suerte, hay un artículo 19 de la Constitución. Sin daño no hay ofensa. Repito, sin daño no hay ofensa. Pregunto, ¿cuál es la ofensividad característica de este pleito? Ninguna. Si las obras se hicieron, si las obras se pagaron, si no hubo sobreprecios, si no hubo impugnaciones judiciales, ¿dónde está la lesividad, la ofensividad? Van juntos. Principio de culpabilidad con principio de ofensividad. 2-0. Claro, 2-0. Y no hablé de derecho penal, porque no estoy hablando, porque el principio de culpabilidad está en la Constitución, tiene raíz constitucional y jerarquía constitucional, y porque el principio de ofensividad nos protege. Es el único principio que no imaginó Alberdi. Es el único principio de puro puño de los constituyentes de 1853. Pero ¿saben qué imaginó Alberdi? El asunto de la racionalidad. Hoy es motivo de estudio por los latinoamericanos y los europeos el canon de la racionalidad. La Argentina es una de las pocas constituciones del mundo que tiene el canon de la racionalidad. La obligatoriedad de todos los funcionarios públicos, de los servidores públicos, de actuar racionalmente. Eso lo escribió Alberdi y lo llevaron adelante los constituyentes del 53. No pueden creer cuando leen nuestra Constitución. No pueden creer cuando leen el proyecto de Alberdi. ¿Qué tengo que hacer frente a esto? Y practicar un pesimismo inteligente. Es claro, es decir, soy pesimista y quizá dentro de muchos años la verdad se haga cargo de todo esto. Se refirió muy bien el tercer principio.
Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Si hay una resolución a favor de esa persona, estamos en presencia de una cosa juzgada que hace inatacable la persona y sus derechos. Todo este material descrito por Sofía y por Graciana había sido sobreseído, pasado a la autoridad de cosa juzgada. ¿Cómo hago para reabrir? Y tengo que violar el principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Lo juzgo 2 veces por el mismo hecho. Total, es por el mismo precio, la juzgo de vuelta. Cosa juzgada, la cosa juzgada a mí no me interesa. La cosa juzgada, voy a una denuncia allá en Santa Cruz, le meto una denuncia, la traigo para acá, caerá en el juzgado. Siempre en algún juzgado de un profesor de esta facultad. ¿Qué va a hacer? Yo por suerte no soy juez, no me caen ni me van a caer. Desde que somos adolescentes tenemos conciencia de la necesidad de defendernos. La Constitución argentina es una de las constituciones quizá que tenga una de las más armoniosas melodías semánticas para llevar adelante la defensa de los derechos de las personas, sobre todo luego de la reforma de 1994. ¿Qué significa? Que la persona que se quiere defender tiene un panorama amplísimo de medios, recursos, y que acá, en la cátedra, la llamamos la garantía constitucional de la defensa en juicio. ¿Qué significa? Que yo debo utilizar útilmente dentro del campo del proceso mis peticiones. ¿Qué pasó con las peticiones acá? En un 80% fueron denegadas. Repito, en un 80% fueron denegadas. Ah, caramba. Entonces, ¿cómo puede ser que se deniega un 80% de la prueba? Y además, por algo que acabo de decir hace unos minutos, estamos hablando, ciudadanas y ciudadanos, de la obra pública. Acá tenía que, necesariamente debería hacerse una magnífica pericial, contable, financiera. No se hizo. Hubo denegación de prueba. Esa denegación de prueba llega para quitar la posibilidad a la expresidenta de la República de defenderse, como dice la Constitución. Principio de inocencia. Cuando se publican los fundamentos del fallo, recibo un llamado telefónico a las 24:48 horas del presidente y me pregunta si había leído el fallo. Le dije, mirá, y me dice, sí, ya sé que vos no lees fallos ni comentás fallos. Se dan cuenta la rareza de que yo esté sentado acá, porque mi línea teórica es no comentar lo que hacen los jueces. Mi línea teórica es comentar lo que hacen los legisladores y los constituyentes. Es una definición ideológica y epistémica. Digo, mirá, la voy a leer. Y me dice el presidente, te pido por favor, Gustavo, que pongas especial atención en la presunción de inocencia. Le digo, ahora que vos me lo pedís, lo voy a hacer de esta manera. ¿Saben por qué se inventó la presunción de inocencia? Porque existía la Inquisición. Y la Inquisición se llevaba puestos a todos aquellos que tuviesen un credo diferente. Si era religioso, creo que era peor. Tantos años de Inquisición hace que
en el sitio donde habitualmente nacieron los derechos, que es en París, se les ocurrió en 1789 consignar la presunción de inocencia. Dice, no, mira, ahora en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano vamos a escribir por primera vez la presunción de inocencia. Y de ahí pasó prácticamente a casi todas las constituciones del mundo. A punto tal que para que mañana digan que voy a citar otro fallo de la Corte, de 1908, Abregu. ¿Saben qué dijo la Corte? El principio de inocencia es inherente al sistema de la Constitución Federal de la Argentina. 1908. Antes existió un fallo de 1909. Jurisprudencia pacífica, que no ha sido alterada, donde todos hemos sido formados y deformados con estas doctrinas emanadas de la Corte Suprema. El imputado en estas causas penales no es un imputado, es un perseguido. Se lo persigue por aquellas cosas que sostiene. Hay un gran inquisidor o grandes inquisidores que trabajan una parte de sus días en Comodoro Pi, y esos grandes inquisidores con diferentes funciones van persiguiendo por derecha, por izquierda, por el centro, es geométrico, no es por ideología. Van buscando y generan un marco de acusación que hace que la persona no se presume más inocente. Han logrado realmente dar vuelta. Hoy se presume culpable. La presunción es de culpabilidad, no es inocencia. La inviolabilidad del principio de inocencia nunca se me ocurriría. Durante muchos años ejercí la profesión de abogado en causas penales. Repito, no soy penalista. Llevé solamente causas vinculadas con la investigación y persecución de criminales del terrorismo de Estado. Jamás se violó el principio de inocencia. Y he llevado prácticamente la mayoría de las causas de la mayoría de los criminales que han sido sentenciados. Presumíamos la inocencia. Acá hay perseguidores que tienen una versión laica para ellos solos de una palabra que es la palabra de la Constitución y se sienten con derecho a violar todos y cada uno de estos principios. El principio de legalidad. El principio de legalidad es algo natural, es la arquitectura básica del Estado argentino. Todo aquello que está arreglado debe ser acatado. Aquello que no está arreglado es un campo discrecional para cada uno. Si no está arreglado, si no hay regla, no me podés imputar. Si resulta entonces, para ir redondeando, que se trató de actos políticos y de gobierno, insusceptibles de ser juzgados, y si remotamente que quieren ser juzgados, altero la vía de la responsabilidad y violando el principio de culpabilidad, el principio de lesividad, la garantía non bis in idem, la cosa juzgada, el propio principio de legalidad y la defensa en juicio, llevo adelante una construcción que muy bien Juan Manuel Olmos y Juan Cabandier decidieron llamarlo la construcción de una sentencia arbitraria. Esto es una sentencia arbitraria, pero nosotros nos tenemos que entender, porque sentencia arbitraria puede ser en la política, pero jurídicamente es muy importante saber qué es una sentencia arbitraria. Es una sentencia naturalizada por la Corte Suprema. No estamos hablando de la vida en Marte. Esto existe desde 1909 y cada uno que se va a ir de acá hoy va a saber que existe una sentencia arbitraria y que esto es una sentencia arbitraria por estos motivos que estamos dando. Porque es incompatible con el sistema de la Constitución Federal, porque se ha condenado a un inocente donde no hay daño, alterando todo tipo de escala jerárquica, violando el principio de culpabilidad. Y diría
todo principio de raíz y jerarquía constitucional que próximamente pasase por las playas de estas 1616 páginas. La verdad que no sé si estoy en mejores o peores condiciones luego de haber leído la causa. Por responsabilidad intelectual frente a los organizadores y frente a todos ustedes, debía leerla. Menuda tarea le cabe ahora, y vamos a dedicarles un parrafito a otros profesores de esta facultad. Otros profesores de esta facultad que van a tener que intervenir en el recurso de apelación. No sé quiénes son, por ahí los mencionaron, pero yo no sé quiénes son, de manera tal que no sé a quién me estoy refiriendo. Sí sé, porque tengo constancia, de que se ha presentado un recurso de casación. ¿Saben una cosa? El recurso de casación, por imperativo constitucional, tiene que tener una devolución seria, fundada, robusta y confiable. Además, integral. O sea, que los jueces que tienen que entender en esta apelación tienen que revisar integralmente la totalidad de la causa. Me pregunto, y no dejo de preguntarme porque no soy penalista y no soy procesalista y por suerte no tengo este problema, ¿cómo se haría si alguno de los tres jueces que va a intervenir en la Cámara de Casación dice, perdón, no por la expresión, che, mirá, me parece que nos comimos la pericial acá, ¿no? Claro. Quizás estén en sala de profesores y uno escucha, está tomando un café y dice, che, me parece que nos comimos la pericial, ¿cómo lo arreglamos? Y no sé cómo, la verdad que no sé cómo se arregla. No sé cómo se arregla la pericial. Pero yendo más allá, y para seguir practicando con ustedes que son tan generosos este testimonio inteligente, esto termina en la Corte Suprema. Inevitablemente termina en la Corte Suprema. Y el día que la causa vaya a la Corte Suprema, si resulta que estos camaristas que van a intervenir persisten en condenar a Cristina a 6 años de prisión por administración fraudulenta contra el Estado argentino e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en el caso que persistiesen, esto va a la Corte. Y a la Corte se va a parecer mucho a esto que estamos hablando en este momento. Va a dejar de ser una causa de naturaleza penal para convertirse en una magnífica causa de derecho constitucional. Única e irrepetible en la historia jurisprudencial de la Argentina. Porque yo no espero que a nosotros nos suceda lo que tienen los franceses. La Constitución de Francia dice que el presidente no es responsable por los actos que realizó durante su ejecución. Yo no estoy postulando eso para una reforma constitucional. No estoy diciendo eso. Pero este es el primer caso en que una expresidenta de la República llega condenada, o llegaría condenada, a la Corte Suprema de Justicia. Y esa presidenta de la República, hoy vicepresidenta, mañana no sabemos, va a tener que decidir en su legajo frente a la Corte. Esto es una sentencia arbitraria porque se violaron estos principios de raíz y jerarquía constitucional que están en la Biblia política y jurídica de la República Argentina desde 1853. Y hace que seamos el país que somos, ni peor ni mejor que ninguno, pero tenemos una de las constituciones más antiguas del mundo,
tenemos una de las repúblicas más antiguas del mundo, con un montón de desastres adentro, un montón, pero eso somos un poco de todo. Así va a llegar esta causa a la Corte Suprema, con una violación increíble del principio constitucional. Graciana decía recién, lo copié textualmente, esto que le pasó a Cristina. Lo he pensado más de una vez y lo voy a decir en público. Yo no sé qué haría si me sucediese a mí. Porque es tan escandalosa la violación de los principios constitucionales, que además, por una cuestión de naturaleza eminentemente profesional, jamás me defendería a mí mismo, debería confiar en algún abogado para que asumiese esa defensa. Termino acá con todos ustedes. Creo que tenemos muchísimo para compartir, para reflexionar, para pensar sobre lo que se viene. Si este estado de cosas realmente tiene que seguir así, o en algún lugar hay que decir basta y hay que cambiar. ¿Y desde dónde se va a cambiar? 40 años de democracia constitucional es algo muy importante, como también es muy importante la pobreza. Tenemos que mirar hacia un lado y hacia otro lado del camino y preocuparnos por esta causa. Porque en el derecho se usa una palabra en inglés que es horrible, pero se dice acá, desde que los chicos y las chicas entran a primer año de la facultad, se habla de los leading case. ¿Por qué se habla de los leading case? Porque la Corte en el siglo XIX solamente copiaba la jurisprudencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Alberdi había hablado en contra de la guerra del Paraguay, entonces había que ningunearlo a Alberdi. Por eso. Entonces, por eso hablamos de leading case. Esto es un caso líder, es un caso emblemático, es un caso que con seguridad, con Hernán Diez y con Eduardo, estábamos en las asambleas universitarias aquí, dentro de 45 años todavía se va a estudiar este caso. Que no sabemos cuál va a ser el final, pero sí sabemos que es una sentencia arbitraria y con esa carta de ciudadanía va a la Corte. Y todos podemos decir, es una sentencia arbitraria, incompatible con la Constitución argentina. Con esto termino. Dentro de poco se van a cumplir 70 años de la muerte de Brecht, así que para terminar la cita de hoy, y repito, la generosísima invitación, encontré un texto de Brecht que estaba expresado en masculino, pero Brecht no se va a enojar y yo lo pasé al femenino, sin ninguna ironía, pero sí con doble intención. Y también cambié algo de los hechos. Supongo que Bertolt Brecht no se va a enojar conmigo. Una mujer durante muchos años de su vida debía viajar, ausentarse de su hogar. Eran siempre destinos diferentes. Al llegar a cada una de las casas, buscaba todas las salidas posibles. Una niña le preguntó, ¿por qué hacía eso? La mujer le respondió, porque soy partidaria de la justicia y me interesa que en la casa donde estoy tenga más de una salida. Gracias por la paciencia y la atención. Si hiciéramos un ejercicio